En el corazón de Santa Rosa, ¿hay un lugar que los aldeanos temen? Un cementerio abandonado, envuelto en misterio y oscuridad. Dicen que nadie vuelve una vez que cruza esta verja. Pero nosotros vamos a descubrir la verdad. ¿Han despertado lo que estaba dormido? Algunos secretos nunca deben ser revelados. Descubre el verdadero horror de Santa Rosa. Si te atreves. En la pequeña aldea de Santa Rosa, rodeada de densos bosques, se encontraba un antiguo cementerio abandonado. Los aldeanos contaban historias sobre aquel lugar, historias de desapariciones y susurros en la noche. Nadie se atrevía a acercarse, y mucho menos después de la puesta del sol. Eran las vacaciones de verano cuando Lucas y sus amigos decidieron desafiar las advertencias. La curiosidad juvenil y el deseo de aventura los llevaron a planear una exploración nocturna del cementerio. Equipados con linternas, mochilas y una cámara de video, partieron hacia el bosque una cálida noche de junio. El camino hacia el cementerio estaba invadido por maleza y raíces de árboles retorcidas, como si la naturaleza misma quisiera impedir el acceso. Al llegar, se encontraron con una verja oxidada que chirrió de manera siniestra al empujarla. Detrás de ella, las lápidas se erguían como dientes rotos, algunas cubiertas de musgo, otras medio enterradas en el suelo. Lucas, siendo el más valiente del grupo, encendió su linterna y avanzó. Sus amigos, entre murmullos nerviosos, lo siguieron de cerca. La atmósfera era pesada, y el silencio solo era roto por el crujir de las ramas bajo sus pies y el aullido ocasional de un lobo lejano. Mientras caminaban entre las tumbas, uno de los amigos de Lucas, Ana, notó algo extraño en una de las lápidas. Parecía haber marcas frescas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. «Miren esto», dijo, apuntando con su linterna. Las marcas eran arañazos profundos, como si alguien hubiera tratado de escapar desde adentro. El grupo se miró inquieto, pero siguieron adelante. Llegaron a una cripta en el centro del cementerio, una estructura de piedra negra que parecía absorber la luz de sus linternas. La puerta de la cripta estaba entreabierta, y un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. «Deberíamos entrar», sugirió con voz temblorosa. Dentro de la cripta, el aire era frío y pesado. En las paredes, había inscripciones en latín que ninguno de ellos pudo entender. Al fondo, una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. El sonido de gotas de agua resonaba desde abajo, creando un eco inquietante. Bajaron lentamente, y con cada paso, la sensación de ser observados se intensificaba. De repente, escucharon un susurro. Era un sonido bajo y arrastrado, como si alguien estuviera llamándolos desde lo más profundo de la cripta. ¿Escucharon eso?, preguntó Marta, otra de las amigas de Lucas, con la voz temblorosa. Lucas asintió, intentando mantener la calma. «Sigamos, estamos tan cerca», dijo, aunque no estaba seguro de qué esperaban encontrar. Cuando llegaron al fondo de la escalera, se encontraron en una cámara amplia, iluminada apenas por la luz de sus linternas. En el centro de la sala había un sarcófago de mármol con una figura tallada en la tapa, una figura que parecía mirarlos directamente. Lucas dio un paso adelante y, con un esfuerzo, empujó la tapa del sarcófago. Un hedor a moho y descomposición llenó el aire. Dentro, no había un cuerpo, sino un viejo libro de cuero, encadenado y con un candado oxidado. «Esto es extraño», murmuró Ana, acercándose para ver mejor. Lucas tomó el libro y, de repente, la temperatura de la cámara bajó aún más. Un viento helado comenzó a soplar desde ninguna parte, apagando las linternas una a una. En la oscuridad total, solo se escuchaban los latidos acelerados de sus corazones y el susurro que ahora parecía rodearlos por completo. «Debemos salir de aquí», gritó Marta, pero antes de que pudieran moverse, una voz profunda y gutural resonó en la cámara. «No debieron venir», dijo la voz, haciendo eco en las paredes de piedra. «Han despertado lo que estaba dormido». La voz resonante llenó la cámara, y el pánico se apoderó del grupo. Lucas, aún sosteniendo el libro, trató de calmar a sus amigos. «Tranquilos, debemos salir de aquí juntos», dijo, aunque su propia voz temblaba. Con la oscuridad envolviéndolos, comenzaron a subir la escalera apresuradamente. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el susurro se convirtió en un coro de voces que llenaba el aire con palabras ininteligibles. La cámara se sentía más fría a cada paso, y el miedo se convirtió en desesperación. Al llegar a la superficie, las linternas volvieron a encenderse, iluminando el cementerio ahora envuelto en una densa niebla. El viento soplaba fuerte,
haciendo crujir los árboles y arrastrando hojas secas a su paso. «Corramos hacia la verja», dijo Lucas, liderando el camino. Cuando finalmente llegaron a la verja oxidada, se encontraron con que estaba cerrada. El chirrido metálico que escucharon al entrar ya no estaba, como si la puerta se hubiera cerrado sola. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ana, con lágrimas en los ojos. Lucas miró el libro en sus manos. Algo en su interior le decía que la clave estaba allí. «Debemos abrir el libro», dijo. Marta, aunque dudosa, asintió y comenzaron a buscar una manera de romper el candado oxidado. De repente, un chillido agudo llenó el aire, y vieron una figura oscura emerger de la niebla, avanzando lentamente hacia ellos. Era alta y delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad. «Rápido, el candado», gritó Lucas, tratando de mantener la calma. Con un esfuerzo desesperado, Ana encontró una piedra y golpeó el candado con todas sus fuerzas. Después de varios intentos, el candado se rompió y el libro se abrió de golpe. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y diagramas que ninguno de ellos podía entender. «Esto no tiene sentido», murmuró Marta, pasando las páginas frenéticamente. Pero entonces, una de las páginas se iluminó débilmente. Había un dibujo de la cripta y unas palabras en latín. «A lo mejor tenemos que leer esto», sugirió Ana. Lucas tomó aire y pronunció las palabras en voz alta. La tierra comenzó a temblar y el chillido cesó abruptamente. La figura oscura se detuvo, como si estuviera paralizada. De la cripta salió una luz intensa, y el viento se calmó de repente. El grupo se miró, sin comprender del todo lo que había sucedido, pero aprovechando la oportunidad, empujaron la verja con todas sus fuerzas y esta vez, cedió. Corrieron a través del bosque sin mirar atrás, el corazón latiendo con fuerza y el miedo aún fresco en sus mentes. Llegaron a la aldea de Santa Rosa justo antes del amanecer, exhaustos y cubiertos de tierra. Los pocos aldeanos que estaban despiertos los miraron con sorpresa y preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó uno de ellos, pero Lucas solo pudo responder con una mirada asustada. Esa mañana, llevaron el libro al anciano de la aldea, don Ricardo, quien era conocido por su conocimiento de las viejas leyendas. Al examinar el libro, su rostro se tornó pálido. «Este libro contiene los secretos de los antiguos rituales», explicó. «Han despertado un poder antiguo y maligno». Don Ricardo les aconsejó mantener el libro cerrado y escondido, y nunca regresar al cementerio. Sin embargo, en las noches siguientes, Lucas y sus amigos no pudieron evitar sentir que algo los observaba, algo que no había quedado completamente sellado. Los susurros en el viento se hicieron más frecuentes, y las sombras en el bosque parecían moverse con vida propia. El misterio del cementerio abandonado de Santa Rosa apenas comenzaba a revelarse, y la verdadera amenaza aún estaba por descubrirse. Los días pasaron y la vida en Santa Rosa parecía retomar su curso normal, aunque Lucas y sus amigos no podían olvidar la experiencia vivida. Cada noche, los susurros en el viento parecían más fuertes, y el bosque alrededor del pueblo adquiría un aire más siniestro. Una tarde, mientras Lucas caminaba por el mercado, se encontró con Ana y Marta. Sus rostros reflejaban la misma inquietud que él sentía. «No podemos ignorar lo que pasó», dijo Ana. «Debemos descubrir más sobre ese libro y el cementerio». Don Ricardo, el anciano de la aldea, había acordado ayudarlos a traducir el libro. Lo encontraron en su casa, rodeado de viejos pergaminos y libros antiguos. «Esto es más grave de lo que pensé», dijo don Ricardo al verlos. El libro habla de un antiguo guardián, una entidad que protegía el cementerio y que fue sellada hace siglos. «Parece que ustedes lo han despertado». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Marta, angustiada. «Debemos realizar un ritual para devolver al guardián a su lugar de descanso», explicó don Ricardo. «Pero es peligroso. El guardián intentará detenernos». Esa noche, Lucas, Ana, Marta y don Ricardo se dirigieron nuevamente al cementerio, armados con el libro y los ingredientes necesarios para el ritual. La atmósfera era más opresiva que nunca, y la niebla parecía más espesa. Cuando llegaron a la cripta, don Ricardo comenzó a preparar el ritual. Dibujó un círculo de protección en el suelo y dispuso las velas y los talismanes. «No importa lo que pase, no deben salir del círculo», advirtió. Empezó a recitar las palabras en latín, y una brisa helada sopló a través de la cripta. La figura oscura apareció nuevamente, sus ojos brillando con una malevolencia inhumana. «No deberían estar aquí», murmuró la voz gutural. El guardián avanzó hacia ellos, y la temperatura bajó aún más.
Lucas sintió que el miedo lo paralizaba, pero se obligó a mantenerse firme. No podemos detenernos ahora, dijo don Ricardo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. De repente, las velas se apagaron y el guardián se lanzó hacia ellos. Una fuerza invisible empujó a Lucas fuera del círculo de protección. El contacto con el suelo frío le devolvió la conciencia, y vio al guardián acercándose con rapidez. Con un esfuerzo desesperado, lanzó uno de los talismanes que llevaba consigo. El guardián retrocedió, y Lucas aprovechó para regresar al círculo. «Debemos acabar con esto ahora», gritó Ana. Don Ricardo continuó recitando, su voz creciendo en intensidad. El círculo de protección brilló con una luz intensa, y el guardián emitió un grito ensordecedor. La figura se disolvió en la oscuridad, y el silencio regresó. El grupo quedó en el suelo, exhausto. «¿Lo logramos?», preguntó Marta con voz débil. «Creo que sí», respondió don Ricardo, aunque su rostro mostraba preocupación. «Pero debemos estar vigilantes. Algo así no se erradica tan fácilmente». Los días siguientes trajeron un alivio temporal. Los susurros en el viento cesaron, y las sombras en el bosque parecían normales. Sin embargo, Lucas no podía sacudirse la sensación de que algo aún estaba mal. Una noche, mientras revisaba el libro nuevamente, encontró una página que no había visto antes. Era una advertencia: el guardián puede ser sellado, pero nunca destruido. La paz es solo temporal. Lucas cerró el libro con un escalofrío recorriendo su espalda. Sabía que, aunque habían ganado esta batalla, la guerra contra lo desconocido y lo oscuro del cementerio abandonado de Santa Rosa estaba lejos de terminar. Las semanas pasaron en Santa Rosa, y aunque la calma había regresado al pueblo, Lucas, Ana, Marta y don Ricardo sabían que la paz era frágil. A pesar de sus esfuerzos, la sensación de ser observados persistía. Lucas, especialmente, sentía un peso constante, como si el guardián lo siguiera desde las sombras. Una noche, Lucas tuvo un sueño inquietante. Se encontraba de nuevo en el cementerio, pero esta vez estaba solo. Las lápidas parecían brillar con una luz espectral, y desde la cripta surgía un murmullo constante. Se acercó, y al mirar dentro, vio no solo el sarcófago y el libro, sino también a una figura conocida, él mismo, atrapado y pálido, gritando en silencio. Despertó con un sobresalto, el sudor cubriendo su cuerpo. Sabía que el sueño era una advertencia, un presagio de que el guardián aún no había sido derrotado completamente. Decidió buscar a don Ricardo al día siguiente para compartir su inquietud. Cuando llegó a la casa del anciano, lo encontró estudiando el libro. «Don Ricardo, tuve un sueño. Creo que el guardián sigue aquí, acechándonos», dijo Lucas. Don Ricardo asintió lentamente. Lo temía. El ritual lo selló temporalmente, pero su esencia sigue en el cementerio. Debemos encontrar una forma de encerrarlo para siempre. Decidieron reunir al grupo una vez más. Ana y Marta llegaron rápidamente, ambas con el mismo aire de preocupación. «No he podido dormir bien desde esa noche», confesó Ana. «Siento que algo nos observa todo el tiempo». Don Ricardo les mostró el libro y una antigua carta que había encontrado entre sus páginas. Esta carta habla de un segundo ritual, uno mucho más poderoso. Necesitamos más ingredientes y una fuerza de voluntad aún mayor. La carta mencionaba un amuleto especial, escondido en una cueva profunda en el bosque cerca del pueblo. Sin el amuleto, el ritual no tendría éxito. «Es peligroso, pero debemos intentarlo», dijo don Ricardo. Al día siguiente, el grupo se adentró en el bosque, siguiendo las indicaciones de la carta. La cueva era oscura y húmeda, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. Al llegar al fondo, encontraron un altar antiguo, cubierto de musgo y telarañas. En el centro del altar, descansaba un amuleto dorado, irradiando una débil luz. Cuando Lucas tomó el amuleto, el aire alrededor se volvió pesado. Una voz susurrante llenó la cueva. «Han llegado demasiado lejos. No escaparán de mi ira». Saliendo de la cueva apresuradamente, regresaron a la aldea. Sabían que el tiempo corría en su contra. Esa noche, se dirigieron al cementerio una vez más, con el amuleto en mano y los ingredientes necesarios para el ritual final. Don Ricardo comenzó a recitar las palabras del segundo ritual, más largas y complejas que antes. El círculo de protección brillaba con una luz más intensa, y el amuleto flotaba en el aire, girando lentamente. De la cripta surgió una figura aún más definida que antes, el guardián, enfurecido y poderoso.
Ustedes no tienen poder aquí, rugió el guardián, avanzando hacia el grupo. Pero esta vez, el círculo de protección era más fuerte. La luz del amuleto se intensificó, envolviendo al guardián en una esfera de energía brillante. Con un último esfuerzo, don Ricardo recitó las palabras finales del ritual. La esfera de luz se contrajo y luego explotó en un destello cegador. El guardián gritó, un sonido que resonó en toda Santa Rosa, antes de desaparecer completamente. El silencio volvió, pesado y absoluto. Lucas, Ana, Marta y don Ricardo cayeron al suelo, exhaustos pero aliviados. ¿Lo logramos?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro. Creo que sí, respondió don Ricardo, mirando el amuleto ahora apagado en el suelo. El guardián ha sido encerrado para siempre. Al salir del cementerio, la noche parecía más clara, las estrellas más brillantes. Sabían que el peligro había pasado, pero también que el misterio del cementerio abandonado siempre sería parte de Santa Rosa. Sin embargo, habían aprendido algo importante: mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier oscuridad que se presentara. El grupo salió del cementerio, agotado pero aliviado, creyendo que finalmente habían logrado sellar al guardián para siempre. La noche parecía más clara y las estrellas brillaban con una intensidad renovada. Sin embargo, algo aún no se sentía del todo correcto para Lucas. Esa noche, cuando cada uno regresó a su casa, un pesado silencio cubrió Santa Rosa. Lucas se recostó en su cama, esperando que el sueño lo abrazara, pero una inquietud persistente no lo dejaba en paz. Cerró los ojos y trató de calmar su mente, pero algo en su interior lo mantenía alerta. De repente, un susurro familiar llenó su habitación. Lucas abrió los ojos de golpe y vio una sombra moviéndose en la esquina. No puede ser, murmuró, su corazón latiendo frenéticamente. La figura oscura del guardián se materializó ante él, sus ojos brillando con una malevolencia aún mayor. Pensaste que habías ganado, dijo el guardián, su voz resonando como un eco en la habitación. Pero he estado aquí, esperando. El ritual no me destruyó, solo me hizo más fuerte. Lucas intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Sintió un frío helado apoderarse de su cuerpo mientras el guardián se acercaba. Tu miedo me alimenta, y ahora, serás mío para siempre. En las casas de Ana y Marta, la situación era igual de terrorífica. Ambos despertaron con la misma sensación de pavor, solo para encontrarse cara a cara con el guardián. No pueden escapar, susurró la voz siniestra. Todos ustedes me pertenecen. Don Ricardo, en su casa, sintió una presencia oscura antes de que pudiera reaccionar. La figura del guardián se cernió sobre él, susurrando promesas de dolor eterno. Pensaste que eras sabio, viejo. Pero el verdadero conocimiento te llevará a la locura. Al amanecer, Santa Rosa despertó a una calma engañosa. Nadie vio a Lucas, Ana, Marta o don Ricardo salir de sus casas esa mañana. Los vecinos, extrañados, se acercaron a investigar. Encontraron las casas vacías, pero con una sensación de frío inhumano impregnando el aire. El libro de cuero había desaparecido, y las inscripciones en las paredes de la cripta ahora brillaban con una luz siniestra. El cementerio, aparentemente tranquilo, guardaba sus propios secretos oscuros. Los aldeanos comenzaron a notar que las sombras en el bosque se movían de manera inquietante, y los susurros en el viento nunca cesaban. La historia del cementerio abandonado de Santa Rosa se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que algunas fuerzas oscuras nunca pueden ser verdaderamente controladas. Los desaparecidos fueron recordados como aquellos que valientemente intentaron enfrentar lo desconocido, solo para convertirse en víctimas de un poder más antiguo y malévolo de lo que jamás podrían haber imaginado. Y así, el misterio del cementerio abandonado permaneció, envuelto en una oscuridad eterna, listo para atrapar a cualquier alma desafortunada que se atreviera a desentrañarlo.